No, yo hablo de que nosotros No, pues, no desde el vamos celular, en Zoom. de mobiliario, ¿no? Y nada de mobiliario, pues de equipos, ni mobiliario, nada de esas cosas. Celular está. Ah, bueno, yo me apoyaba el iPad en altavoz. Sí, claro. No, yo hablé con mi jefe, nosotros no vamos a pedir nada de mobiliario, nada de sillas, nada de nada. Caballero con acceso. Pero mi pregunta era, yo tengo un equipo en administrativa, gente en Ipiales, en Cumbal, en Mocorito, Pitalito, Neiva, Ibagué, Fusa, Popayán, Palmira. Tengo como 10 oficinas con mi equipo. ¿Me toca llenarte un archivo por cada uno? Que ya empezó en la sección que ya iba. Mi personal. Sí, yo tengo por 8 oficinas. O 10. Sí, dile que si no va a asistir a la presentación que le dije. Ya me dijiste. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas Si nos tardes, un damos saludo. unos minuticos más mientras termine de conectar. Buenas tardes. Creo que tuvimos bastante convocatoria y ya comenzamos en un momento. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Clau, ¿cuántos vamos? 49. Listo. No sé, María Paulina, si quieres, comenzamos de una vez. Bueno, no sé si decirles buenos días o buenas tardes, porque estamos en una muy buena hora y sin duda muy felices y emocionados por esta convocatoria que estamos teniendo con todos ustedes conectados, algunos que ya conocemos. Igual les recomiendo a quienes se están uniendo y estén aquí conectados, más adelante les vamos a pasar un linkcito si nos ayudan para sobre todo tener bien sus datos y empezarles a compartir de aquí en adelante información que va a acompañar este proceso que estamos comenzando hoy. Entonces, yo creo que para comenzar por el principio, yo quiero contarles, enmarcar un poco en esta experiencia que estamos comenzando hoy, de qué estamos hablando. Mi nombre es María Paulina Gómez, yo lidero un programa que se llama CIPSCO, Bonos de Impacto Social en Colombia. Este es un programa que ya lleva algunos años en Colombia, es un programa que ejecutamos desde la Fundación Corona y somos financiados por la Embajada Suiza, particularmente su Oficina de Cooperación Económica para el Desarrollo, y también somos financiados por el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Este programa, Bonos de Impacto Social,
tiene como objetivo, ha tenido como objetivo estos años en el país, promover el pago por resultados. Esto es un mecanismo que busca justamente atar esa financiación a resultados y esos resultados a su vez tienen un impacto. Nosotros hemos trabajado estos años particularmente buscando resultados en empleo y ha sido un mecanismo que nos ha permitido fomentar alianzas público-privadas y lograr esos resultados concretos. ¿Cuál es la idea de este espacio y a qué los estamos invitando a ustedes? Cada uno de ustedes trabaja desde sus fundaciones, empresas, entidades públicas, privadas. Tenemos acá un público muy diverso, distintas temáticas. Y acá, si puedes pasar, Sebas, por favor, a la siguiente diapositiva. Aquí lo que estamos trabajando y lo que buscamos es transferir a ustedes un conocimiento y una evidencia que hemos venido construyendo de la mano de Instiglio, nuestros asesores y coequiperos técnicos. Y aquí lo que estamos buscando promover con CIPSCO es el conocimiento y ojalá el uso de los mecanismos de pago por resultado en Colombia. ¿Por qué? ¿Qué es un mecanismo de pago por resultados? ¿Cómo se usa? ¿Cómo le sacan provecho a ustedes? ¿Por qué los consideramos no solamente innovadores o un cambio de mentalidad para ser más costo eficientes? Buscamos además promover esas alianzas público-privadas que son de total utilidad y que nos sirven para escalar los objetivos que nosotros queremos lograr, mejorar efectivamente esa eficiencia de los recursos y en un término general de la eficiencia del gasto o la inversión pública. Y con esto lo que queremos es transferirles a ustedes este conocimiento, esta experiencia, estas capacidades, estando seguros que la pueden aprovechar, lo pueden utilizar y sobre todo lo pueden seguir replicando desde cada una de las organizaciones, entidades, desde donde ustedes están sentados, con confianza también en que lo pueden no solo comprender y replicar como lo decía, sino también escalarlo y llevarlo también a sus intereses y sectores. En este sentido, nosotros desde el programa CIPSCO estamos abriendo esto que hemos llamado el challenge o el reto. Este reto tiene dos partes, como ustedes lo han podido ver en las convocatorias, porque buscamos sin duda empezar a llegar a ustedes con conocimiento y con herramientas prácticas, desde lo conceptual, para que comprendamos qué es pagar por resultados y no solo qué es pagar por resultados, sino para qué sirve, cómo se usa, por dónde empiezo y luego cómo puedo ir avanzando en estructurar los programas o los proyectos que cada uno de ustedes concibe en esa metodología mucho más eficiente que nosotros hemos identificado. ¿Y por qué? Entonces, cuando hablamos de un reto o un challenge, es porque queremos que en esta sesión y en 2 sesiones siguientes ustedes reciban de los expertos en la materia que es Instiglio estos conocimientos, estas herramientas y esta guía. Lo que vamos a ver más adelante son unos espacios en donde podemos trabajar directamente con cada uno de ustedes y la idea es que desde sus entidades, organizaciones, identifiquen los potenciales que tienen sus programas para ser estructurados desde un pago por resultados. Y cada vez que pongan esto en práctica, lo que van a hacer es compartirnos a nosotros, si quieren seguir participando en el challenge, cuál es su propuesta, cuál es su capacidad, cuál es su compromiso. Y los ganadores de este challenge van a recibir ya una asistencia técnica personalizada del equipo que ustedes tienen acá enfrente para dar una hoja de ruta mucho más concreta sobre usted tiene una idea, usted tiene un programa y esto cómo se materializa en un pago por resultados. Así que no quiero extenderme más en esto sin darles de nuevo las gracias, estamos a su total disposición. No se les olvide porfa llenar el form para tener sus datos actualizados, les iremos compartiendo a lo largo de las sesiones también distintas herramientas que acompañan estas grabaciones, digamos, de la sesión específica, así que importantes también sus datos, que nos conozcan, que utilicen los demás recursos que tenemos en nuestra página web. Y le quiero dar ya la palabra a Sebastián Osorio. Sebastián representa y en este caso nos va a estar guiando en estas sesiones a la organización Instiglio, expertos globales en el tema de pago por resultados. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse y por estar este rato con nosotros. Esperamos verlos y recomendamos sobre todo
continuar su participación en las siguientes sesiones. Estaremos de nuevo enviándolos a ustedes el link a través del correo electrónico por donde se han inscrito a esta sesión. Sigan pasándole la voz a sus demás compañeros o colegas o conocidos que puedan estar interesados a esto. Si no se conectaron a esta sesión, se podrán conectar a las siguientes, pero sí insistimos mucho en la importancia de iniciar este proceso para que nivelemos el conocimiento y sobre todo también sean espacios en donde al final podamos recibir sus preguntas y retroalimentación y hagamos de esto no solo una transferencia, sino también una conversación que nos enriquezca a todos. Entonces eso también es una invitación al final y ya le doy la palabra a Sebastián para que iniciemos esta sesión. Muchas gracias a todos. Listo, perfecto, María Paulina, muchísimas gracias. Entonces, pues como les decíamos, hoy queríamos convocarlos desde CIPSCO, desde Instiglio, desde los actores también que participan en este programa, como son la Fundación Corona, el BitLab y la Cooperación Suiza, digamos, a hacerlos partícipes de una historia increíble, digamos, en términos de lo que es la innovación en la gestión pública que se ha venido desarrollando en Colombia en los últimos años. Entonces, como decía María Paulina, estas primeras sesiones, esta semana y la próxima, vamos a estar conversando acerca de qué es pago por resultados, eso cómo se come. Seguramente muchos de ustedes, y veo nombres, digamos, y organizaciones conocidas, se han acercado a decir, yo quiero hacer un bono de impacto social, a mí me interesa eso, explíqueme qué fue lo que se hizo con Prosperidad en Colombia, con la Alcaldía de Cali, digamos, con diferentes organizaciones, pero es tratar de aterrizar eso a, bueno, ustedes que están trabajando en este mundo del desarrollo, desde lo social, desde lo ambiental, eso cómo se come, eso porque hace fit con los problemas que queremos resolver, y luego cerrar, digamos, el próximo viernes haciendo la invitación más a la parte, digamos, ya como decía María Paulina, del reto donde vamos a seleccionar un par de organizaciones para darles un poco más de apoyo y tratar de construir con ellos pues unas rutas mucho más claras de cómo se hace un mecanismo de pago por resultado con ese tipo de organizaciones. Entonces, seguramente estas primeras sesiones de esta semana y la próxima van a ser un poquito más cargadas, digamos, en términos de transferirles a ustedes conocimiento y nivelar, digamos, el nivel de conocimiento que tenemos sobre pago por resultados y sobre todo emocionarlos, darles a entender un poco esto cómo funciona y luego a futuro ya tratar de aterrizar esto a qué opciones y qué alternativas hay para, digamos, realizar o implementar un mecanismo de este estilo. Si quieren, empiezo brevemente y ahorita les doy también paso, digamos, a que algunos nos cuenten un poquito más de ustedes, su organización, por qué están aquí, pero pues en principio yo soy el gerente de la oficina de Instiglio en Colombia. Como decía María Paulina, somos una organización global dedicada a avanzar en la agenda, digamos, de efectividad del gasto en desarrollo, y esa es nuestra, digamos, nuestra preocupación, cómo hacemos que cada peso, dólar, euro o cualquier denominación invertida en el desarrollo tenga el mayor impacto posible, cómo transformamos las fundaciones, la filantropía, los cooperantes, las multilaterales y los gobiernos para que efectivamente todo eso que tenemos en la cabeza que queremos lograr, que seguramente está bien pensado, digamos, desde la concepción, desde las teorías de cambio, desde los propósitos y objetivos, pues cómo logramos que eso efectivamente funcione y superemos muchas frustraciones que a veces suceden cuando no logramos entender qué es, por qué no logramos que en la ejecución de nuestros proyectos logremos lo que dijimos que íbamos a lograr. Entonces, esta es una forma, digamos, de entender las cosas distintas, y a eso se dedica Instiglio. Nuestra sede principal es en Colombia, pero tenemos un par de oficinas más en Perú, en Marruecos y en Kenia, y nos hemos dedicado a experimentar y especializarnos, digamos, en mover esta agenda de efectividad del gasto en los países en vías de desarrollo. Entonces, eso para darles un poco de contexto. Yo estoy a cargo de buena parte de todos los proyectos que tenemos en Colombia, algunos en Latinoamérica, y llevo pues en esta organización casi unos 4 años. Entonces, ahora sí, entrando en materia, digamos, 3 cosas concretas que queríamos contarles y explicarles hoy. Digamos, lo que acaba de hacer María Paulina, y es que hoy estamos, digamos, muy emocionados de lanzar este reto Avance en Pago por Resultados, las 2 partes que les contábamos, un poco más de conocimiento y compartir técnico, y otra parte que va a ser mucho más del apoyo concreto. Lo segundo es contarles un poco de por qué este cuento de pago por resultados es relevante, esto por qué me sirve, ¿cierto? Y esto porque además se ha convertido cada vez en una cosa mucho más de moda y que empieza a resonar en muchos más espacios, y que seguramente ustedes lo han discutido y lo han escuchado, y finalmente darles también un poquito de espacio a ustedes para entender, digamos, por qué llegaron aquí, qué dudas pueden tener,
y cómo hacemos también nosotros que estas sesiones que queremos de darles para, digamos, mejorar y nivelar ese conocimiento que ustedes tienen, pues las hagamos como más precisas. Entonces, ahora sí, en materia, hoy en particular, vamos a hablar de, o queremos hoy que con este reto de proveer a este ecosistema con herramientas que les ayuden a ustedes a entender mejor cómo funciona el pago por resultados, que eso también nos ayude a mantener esta dinámica de lo que ha sido, digamos, estas historias en Colombia, digamos, donde los gobiernos el gobierno nacional, en diferentes administraciones, gobiernos locales como Cali, como Bogotá lo han hecho, diferentes organizaciones filantrópicas y diferentes fundaciones han participado ahí, y esto al final cómo contribuye también, digamos, a los temas puntuales de mejora en el desarrollo. Y antes de comenzar, simplemente quisiera que nos contaran, digamos, un poquito, y si unas 2 personas o 3 personas nos cuentan por qué llegaron acá y por qué se interesaron, se los agradezco, a ver si pierden la timidez y nos cuentan un poquito por qué terminaron aquí conectados a una historia de pago por resultados y eso de dónde llegó. Dale, Juan David. Gracias, Sebastián. Pues acá primero porque conocemos poco de la modalidad, pero también creemos que los modelos que tenemos hoy que están orientados a acceso a educación superior y formación para el trabajo y conexión con el mercado laboral para jóvenes, pues tienen mucho potencial y justamente están alineados con esas prioridades que se han dado en las primeras experiencias de bonos de pago por impacto. Entonces, por eso estoy acá y muy interesado en poder avanzar en esta aventura. ¿Y crees ahí que desde la Fundación FRID ustedes, por ejemplo, en el gasto que hacen en estas temáticas, logran los resultados que esperan o te sentís satisfecho, tenés alguna frustración o no? Yo creo que nunca uno se alcanza a sentir completamente satisfecho. Creo que hay desafíos, por supuesto, en la evaluación de impacto y demás, pero creo que uno siempre aspira más, a lograr más. Ahorita estamos apenas en esta fase de piloto de una de las iniciativas que también tiene una organización amiga cercana que es Fundación Looker, pero queremos más y creo que la sensación sería de que podemos hacer mucho más con la inversión actualmente y a futuro. Listo, perfecto. Me dijiste que trabajaban mucho en temas de educación superior y acceso al trabajo, formación para el trabajo, sí, ¿cierto? La experiencia de la Fundación es educación formal con un colegio, pero actualmente estamos incursionando en modelos de acceso a educación superior en articulación con la media, que es un modelo de universidad anticolegio que también lo tiene Looker en Manizales. Ok, perfecto. Listo. María Paulina, que supongo que es otra María Paulina y no Cipsco, cuéntanos un poco de dónde vienes y por qué te interesó este cuento de pago por resultados. Pues un saludo para todas y para todos. Yo soy María Paulina Gómez y hago parte del equipo de ProAntioquia liderando la agenda de desarrollo social. Pues desde ProAntioquia como Fundación de Segundo Piso ya hemos tenido la oportunidad de impulsar algunos proyectos y hoy tenemos uno especialmente en materia de empleo y formación para el empleo. Parte de lo que queremos entender y lo que nos atrae de este modelo es un poco cómo consolidar una estrategia que por supuesto sea sostenible, que tenga un impacto mucho más importante en la región y en el cierre de brechas, porque pues focalizamos el trabajo con jóvenes y con mujeres, pero además de esto también que nos permita adaptarnos rápidamente a los cambios y las demandas específicas que va teniendo el mercado laboral, hoy especialmente en cuarta revolución industrial. Eso es parte de lo que hoy nos motiva y por eso estamos participando varias personas del equipo en este encuentro. Ok, perfecto. Listo. Juan David. Esperen a ver, ¿cuál es el orden aquí? Daniel, de Techo. Hola Sebastián, hola María Paulina y todos y todas. Primero, mil gracias por abrir este espacio. Nosotros desde Techo pues estamos sumamente interesados en cómo hacer parte y apoyar esa eficiencia en el gasto público, sobre todo en temas de hábitat y habitabilidad. Además, porque en Colombia pues Cipsco ha liderado fuertemente este tema de bonos de impacto social y el resto de nuestras oficinas en la región están muy interesadas en el tema. Entonces también como desde Colombia podemos ser punta de lanza para el resto de la organización en América Latina. Listo, perfecto. María Alejandra. Hola Santiago, ¿cómo están? Pues muchísimas gracias por esta invitación. Nosotros, pues yo vengo de la Fundación EducaMás en Bogotá. Nosotros principalmente pues trabajamos a través de programas de educación para la empleabilidad. Actualmente estamos trabajando pues liderando un bootcamp que se llama Programate Academy. Ya iniciamos
pues ya tuvimos la experiencia de trabajar con, em, con el modelo que ustedes proponen. Nos ha parecido súper chévere porque nos ha permitido cumplir con las metas que como organización y con el financiador pues nos trazamos desde el principio. Entonces nos ha parecido súper interesante este modelo porque realmente nos enfoca en un resultado real, y pues nuestra idea es seguir aprendiendo de este modelo que nos parece súper ganador pues para todo el ecosistema. Listo. Y cuando dices que habían trabajado, digamos, con este modelo, ¿a qué te refieres? ¿Participaron, digamos, en alguno de los bonos o con el alcaldía de Bogotá? No, pues con pago por resultados trabajamos con Going Bogotá de la Fundación Corona. Entonces ya, pues el año pasado hicimos como un primer piloto con este modelo, y pues nos pareció lo máximo, nos pareció súper chévere porque pues se alinean las metas de las dos organizaciones, tanto el financiador como los que operamos. Entonces es un modelo mucho más aterrizado y orientado realmente al objetivo, y no es algo como, pues miren, tomen esta financiación y pues háganle, sino bueno, esto se puede hacer así, y pues el financiador también tiene mucho para sumar. Entonces para nosotros pues, realmente la experiencia ha sido súper, súper enriquecedora, y queremos pues seguir trabajando con estos modelos. Ok, perfecto, listo. Si quieren, los voy a parquear ahí un segundito para avanzar en la agenda, y ahora al final también vamos a volver a abrir, digamos, tiempo para que nos cuenten un poquito por qué llegaron, qué temas de interés tienen. Eso también nos va a permitir a nosotros ajustar mejor también las siguientes 2 sesiones un poco alrededor de estos intereses, ¿cierto? Estamos con temas de vivienda, temas de empleo, temas de educación. Seguramente hay otros que podrán llegar más adelante, porque realmente aquí lo que estamos es en una cruzada por la efectividad del gasto en desarrollo, ¿cierto? Nosotros en eso somos más agnósticos en temas de, seguramente toda la experiencia que les vamos a contar y lo que estamos viendo en Colombia ha sido muy relacionado con el empleo, pero también hay experiencias ya en temas de cadenas de valor, en temas de proyectos productivos, en otros temas de innovación que después les puedo dar un poco más de contexto, pero esto aplica, digamos, a muchas temáticas. Entonces hoy, seguramente, por la evidencia y por lo que hemos generado en ese ecosistema de empleo, pues vamos a contarles un poco más de eso, pero les abro nuevamente, digamos, el espacio al final para que podamos avanzar un poquito en lo que era la agenda de compartirles estas ideas hoy. Entonces, bueno, en principio, digamos, la agenda es, vamos a hablar un poquito de pago por resultados, esto cómo difiere de otras formas de financiar el desarrollo, esto cómo ha crecido, este tema cómo se ha comido un poco en Colombia y qué viene, digamos, en la agenda, digamos, de este trabajo. Entonces, el reto actual realmente es que los gobiernos, que son los mayores, digamos, responsables de las inversiones en desarrollo, quienes además hacen estas inversiones a gran escala, tienen el mandato de abordar estos desafíos, digamos, de cómo logramos que ese gasto que ellos hacen, digamos, sea efectivo. Y hay una brecha de efectividad en la mayoría de programas de desarrollo que es gigante y que no permite, digamos, es la frustración que nos genera, ¿cierto? En programas de empleo, en programas de vivienda, en programas de educación, en programas de primera infancia, en programas de alimentación escolar, como lo vemos, digamos, en Colombia, donde se gastan una cantidad de recursos que seguramente alguien, digamos, de técnico, hacedor de política pública, traza un plan y propone unas ideas y queda una política pública que en muchas ocasiones puede estar bien redactada, pero a la hora de ejecutar las cosas no se ven. Y esa, digamos, es una de las grandes preocupaciones que tenemos, y hay una necesidad global de que mejoremos la efectividad de los programas de desarrollo. Y eso también lo ven los cooperantes, cuando ustedes trabajan con un cooperante o con la banca multilateral, también de las razones por las que el BID, digamos, ha estado apoyando esta tarea. Entonces, esa es, digamos, un poco la frustración que tenemos, donde efectivamente, incluso, por ejemplo, en países donde se han hecho programas, digamos, de aprendizaje, no se ve evidencia de que los programas funcionen, o digamos Harvard, que hizo un estudio sobre cuáles eran las capacidades de los gobiernos para entregar servicio público, se dieron cuenta que pues, la mayoría no están listos para hacerlo, y ante esa necesidad es que empieza uno a pensar cuáles son los retos y por qué efectivamente el desarrollo en ocasiones que se piensa bien no se ejecuta bien o no se implementa bien. Y digamos, hay unas barreras que se han identificado donde se hacen un uso de muchas intervenciones estandarizadas. Si ustedes, por ejemplo, quisieran contratar con un gobierno, entonces le dicen, usted tiene que entregarme, el resultado es esto es lo que yo quiero lograr, pero usted me tiene que hacer A, B, C, D, E. Y eso es completamente rígido, hay mucha rigidez en términos de qué es lo que se tiene que hacer,
y dónde se tiene que hacer y no permite, digamos, a organizaciones, y aquí creo que también estamos desde el lado de, también creo que hay un par de gobiernos por ahí, vi que había gente de algunas alcaldías, desde quienes definen cómo se gasta el recurso hasta quienes lo ejecutan y todos esos retos que tenemos donde nos dicen que quizás yo tengo que hacer la misma intervención en un territorio urbano con unas condiciones o en un territorio rural con unas condiciones muy diferentes y nos están diciendo que tenemos que hacer lo mismo. O, digamos, se hace un poco uso de los datos o de la evidencia para entender mejor cómo ajustar las intervenciones. Hay una cantidad de evaluaciones de impacto y una cantidad de temáticas que muchas veces no llegan y no se bajan, digamos, a la forma en que uno planea y piensa cómo hacer una intervención. Además, se hacen intervenciones que en ocasiones, en el tipo, digamos, de temas que se van a incentivar, se dejan cosas que tienen muy poquita capacidad de escalar y al final buena parte del gasto, digamos, en estas temáticas, sea por la forma en que se reportan o la forma en que se contratan, pues pone muy poca atención en resultados. Desde los gobiernos que están mucho más preocupados, digamos, por asegurar que la plata se gastó y que se pagó por las cosas que se debía estar pagando, y entonces cuando queremos hacer, ¿cierto?, un proyecto de alimentación escolar para mejorar la nutrición, la gente está preocupada es por si se dio o no la comida, pero no por qué tipo de comida se dio, ni que el contenido alimenticio, nutritivo de eso que está sucediendo es el adecuado, hasta también, digamos, muchas de sus organizaciones que a veces cuando tienen un programa, digamos, de desarrollo y se los están financiando, pues les están exigiendo es una cantidad de recibos para garantizar que los recursos se utilizaron bien, y poco, digamos, está en la pregunta final de lo que inicialmente el día 1, cuando se sentaron a diseñar un proyecto, era el propósito. Entonces, problema, no se pone foco en la transformación del funcionamiento y el modo de contratación de muchas de estas inversiones, digamos, en el desarrollo. Aquí, digamos, hemos entrado la historia un poco más en el gobierno, que es buena parte de lo que hemos logrado hacer con Colombia, pero también, digamos, están los cooperantes o los multilaterales. Y hay una idea simple pero poderosa que es la que nosotros hemos estado como impulsando, y es: ¿qué pasa si yo ato el financiamiento a unos resultados que sean preacordados y verificados, ¿cierto? Y cómo cambiamos la idea de que yo quiero lograr algo por aquí, pero yo te pago por otras actividades que muchas veces no hay o evidencia o no hay una clara teoría de cambio cómo se va a llegar a ellas, y que además hacen que la atención se pierda un poco frente a lo que yo quería lograr. Y eso quiere decir en una nueva lógica, que digamos esto es una historia que lleva unos 10, 15 años, digamos, en el mundo, y es cómo vamos moviéndonos hacia dejar de pagar por insumos y actividades, y eso no quiere decir que esos insumos y actividades no son importantes a la hora de implementar un modelo de alguna temática de desarrollo, sino que pongamos mucha más atención en cuáles son los resultados, y eso, digamos, sucede en muchos de los sectores que ustedes pueden imaginarse alrededor de: si yo tengo programas de empleo, ¿por qué no comienzo a poner atención y a pagar porque efectivamente haya una colocación laboral o una retención laboral, en lugar de simplemente dar unos talleres de hoja de vida o una asistencia, unas formaciones, o pagar por ese tipo de cosas? O, por ejemplo, si yo quiero disminuir la deserción escolar, ¿por qué no empiezo a pagar por eso en lugar de simplemente pagar por la compra de material escolar o kits escolares o libros o cuadernos? Entonces, no quiere decir que ese proceso, si yo quiero, digamos, que alguien consiga un empleo pertinente, no quiere decir que no haya que hacer talleres de hoja de vida o dar un subsidio para que la persona pueda asistir a una entrevista o dar unas formaciones, ni que si yo quiero disminuir la deserción no es importante hacer compras de materiales escolares, o ahora en lo que les decía, si uno quiere también mejorar la nutrición, pues quiere decir que efectivamente en los programas de alimentación escolar tiene que haber desayuno, media mañana y almuerzo, pero pongamos un poco más la atención en ese resultado que yo quiero lograr y no simplemente en esa actividad o insumo que viene al comienzo. Y eso nos va a permitir además un poco alinearnos frente a que todos estamos pensando en cuál es el resultado que yo quiero conseguir. Si al final ese que está pagando por esas problemáticas del desarrollo dice que ese resultado medible es el que a mí me interesa, todos los actores que estamos trabajando para esa misma temática vamos a estar enfocados en eso y no simplemente en hacer nuestro pedacito, que en los programas, digamos, de desarrollo no tendemos, digamos, a compartimentalizarnos, obviamente por las dificultades que hay en entender estas problemáticas que son muchas veces multidimensionales, ¿cierto? Resolver un problema de nutrición en una comunidad seguramente no va a ser simplemente dar la alimentación o un desayuno, o mejorar, digamos, los niveles de aprendizaje no son simplemente
tener buenos maestros, sino que pasa por infraestructura, acceso a servicios y demás. Entonces, cuando uno empieza a pensar en lógica de financiación basada en resultados, de pago por resultados, está haciendo que todos los que están trabajando, tanto el que está pagando como los que están recibiendo ese incentivo, por así decirlo, o ese contrato, están pensando en el mismo resultado y están hablando siempre de ese resultado, no de las lógicas de las cosas y actividades intermedias, que seguramente muchas de ellas son importantes. Eso además alinea el incentivo de bienestar con los beneficiarios, y eso es algo también muy importante en términos de que se está pensando en qué es lo que vamos a lograr con la población, digamos, de interés. Algo que también es muy importante para aquellas organizaciones, como la mayoría de ustedes que son implementadores, que da flexibilidad para lograr resultados, y es un poco lo que les decía de esas problemáticas o barreras, es si a mí me dicen que el problema es que, o que me van a pagar 100 pesos por mejorar la nutrición en un territorio, en lugar de que me digan que me van a pagar 100 pesos porque yo entregue un huevo, un pan, un queso y una leche, pues seguramente yo voy a encontrar la mejor manera de entender qué es lo que necesita esa comunidad y cómo logra esa comunidad en la que yo quiero mejorar los índices de nutrición tener una alimentación más pertinente a lo que se puede conseguir en esa zona y a sus necesidades particulares de nutrición. Entonces, también le da flexibilidad a que los actores que están en el territorio, como la mayoría de organizaciones en las que ustedes participan, pues piensen mejor qué es lo más pertinente y no simplemente estoy siguiendo un checklist de un modelo que me dijeron que tenía que estar replicando. Y finalmente, pues eso también tiene unos beneficios en términos de rendición de cuentas de tener mucha más claridad de qué logro y a qué precio lo logro. Y eso también le permite a esos pagadores de resultados de desarrollo ser mucho más efectivos a la hora de decir que me gasté. Es muy distinto decir, y digamos en Colombia, organizaciones como Prosperidad Social cada vez están apuntando más allá, es muy distinto decir, me gasté tantos miles de millones de pesos en programas de empleo a yo logré que tantas personas tuvieran una colocación y una retención laboral, que es un resultado mucho más tangible y que seguramente esa inversión de esos miles de millones de pesos significa es eso. Yo estoy ayudándole a que tantas personas con un empleo formal estable superen una trampa de pobreza. Entonces mejora esa rendición de cuentas sobre lo que se puede hacer, y seguramente también a algunos de ustedes les pasa, por ejemplo, en el mundo del sector privado también, las rendiciones de cuentas ante la Junta. Nosotros vemos la mayoría, digamos, de informes, de temas de sostenibilidad, y al final son una cantidad de acciones y casuísticas sobre las cosas que se están logrando, y seguramente algunas de ellas son relevantes, pero lo que uno quiere ver es cómo logro que esos modelos de inversión en desarrollo sí sean efectivos y escalables. Entonces, eso, digamos, es un poco como la historia de qué se trata de pagar por resultados. ¿Cómo logro dejar de pagar solamente por esos insumos y actividades, y cómo comienzo a ponerle mucho más foco a los resultados que hay luego? Y este no es un cuento, pues, que simplemente esté sucediendo en Colombia, ni es una historia que solamente puede ser Instiglio o Cipsco estamos trabajando en ella, sino que cada vez más el mundo del desarrollo, el mundo de los cooperantes y los gobiernos de lugares, digamos, que tienen cierta institucionalidad como Colombia, están mucho más preocupados de cómo utilizar esas estrategias de pago por resultados para hacer mucho más efectivo los programas. Hay, digamos, trillones de dólares en pagos condicionados a resultados. Ya más o menos el 16% de la cooperación mundial se distribuye por pago por resultados. Se utiliza en diversidad de sectores como temas de salud, educación, competitividad, vivienda, empleo, primera infancia. Digamos, hay la lógica ha permeado, digamos, muchísimos sectores, y hay muchísimas estrategias y programas que se usan a nivel mundial. Esto pues realmente, y nosotros hemos trabajado como en más de, creo que unos 40 países en vías de desarrollo, y eso se ha probado y se ha evidenciado que esto es efectivo en diferentes temáticas, desde mejora, y este fue el primer bono de impacto en desarrollo, y después les contaré qué tipo de instrumentos existen, pero un primer bono de impacto en desarrollo que se hizo en la India en un programa, digamos, de matriculación de niñas en el colegio, sobre todo en las poblaciones en el Rajasthan, donde muchas veces las familias están en contra de enviar a las mujeres al colegio, y aprendizajes. Y allá, digamos,
con un bono de impacto se mejoró en un 110% los tasas de matriculación de las niñas y 160% métricas de aprendizaje medidas pues por pruebas estandarizadas. Y la rentabilidad del programa, lo que se gastaban, digamos, las organizaciones, pues mejoró 60% en términos de resultados, que al final es lo que quieren hacer muchas de las organizaciones que trabajaban. Otro programa, por ejemplo, que hicimos de pago por resultados era cómo trabajábamos con la empresa de servicios públicos de Freetown, la capital de Sierra Leona, donde ellos eran una sola empresa pública que atiende prácticamente a toda la parte urbana, digamos, del país, donde tenían una cantidad de problemas en la entrega de ese servicio público porque no tenían cobertura ni calidad en el servicio, ni medidores, y en solamente tratar de ponerles a ellos mecanismos de pago por resultado para que mejoraran los procesos, para que efectivamente se hicieran mediciones, para que aumentara la cobertura, para que mejorara las horas que se prestaba el servicio, aumentó los ingresos de la organización en 101% en solo 2 años. Simplemente con un cambio de lógica de incentivo, donde no quiere decir que se gaste menos plata, quiere decir que se gasta mucho mejor y se da la costo efectividad. Y así, digamos, hay montones de casos de evidencia, evaluaciones de impacto también, donde se han hecho, aquí tengo otros ejemplos de empleo, en temas, digamos, de salud maternal y sexual. Hay otra cantidad de temáticas donde esto se puede hacer. Y como les decía, esto se hace a nivel mundial en muchos lugares. Y hay una cosa también que quizás es el punto más chévere de esto, y es que este cuento sucede a una escala muy distinta en Colombia. Y Colombia es quizás el país donde el ecosistema de pago por resultados en el mundo en desarrollo es el más dinámico, ¿cierto? Tenemos, se han realizado en Colombia más de 6, 7 proyectos de pago por resultados, entre esos, digamos, hay 4 bonos de impacto. Esto quedó incluido, digamos, en el plan de desarrollo del gobierno anterior. Luego se hizo un COMPES que habla de pago por resultados para programas sociales. Entonces, realmente hay una historia de impulso, digamos, a mejorar la efectividad del desarrollo, del gasto en desarrollo en nuestro país, que nos, digamos, a sentir muy orgullosos, en especial pues a CIPSCO o Instiglio, que hemos hecho parte de esa historia y que ha contado con el apoyo del BID, de SECO, del gobierno nacional, de gobiernos locales que han participado en esto. Y creo que esto termina siendo algo muy pertinente también, porque no solamente el gobierno colombiano, como les digo, ha estado metido y se ha puesto, digamos, como la 10 como para tratar de mejorar en estos temas, pero también es porque las organizaciones donantes, y seguramente muchos de ustedes aplican a proyectos, digamos, con estas organizaciones, pues cada vez están diciendo, yo tengo que diseñar procesos mucho más sostenibles donde yo voy a dejar de dar plata no condicionada a entregar efectivamente recursos que estén relacionados de alguna forma a alcanzar resultados, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, es muy importante también cuando están pensando las organizaciones que se están tratando de sofisticar y acceder a unos fuentes de recursos mucho más estables y grandes, también de pensar yo como me alineo en lo que la mayoría de estas organizaciones están pidiendo. Entonces, no sé, paro ahí un segundo, creo que, no sé, Laura, si me ayudas, creo que escribieron un montón en el chat, no sé si había preguntas. O si alguien hasta el momento, ya vamos a entrar al detalle un poco de lo que se ha visto en Colombia, pero quisiera entender si alguien tiene alguna pregunta. Dale, Marcela. Estás en silencio, Marcela. Sí, estabas hablando. No. Ok, por aquí había otra pregunta que hablaba de que si los bonos tienen algún tipo de rendimiento financiero para el inversionista. Sí, ahora podemos ver un modelo, digamos, de bono de impacto aquí en Colombia, pero efectivamente, pues, los bonos de impacto tienen un nombre un poco confuso porque en parte sí son un bono, en parte no es un instrumento de tesorería, pero sí tienen esa figura del inversionista donde alguien corre un riesgo y recibe una remuneración con una prima, digamos, por haber corrido ese riesgo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta hasta el momento o continuamos. Yo tengo una pregunta. Las convocatorias, ¿cómo es la metodología para poder participar en pago por resultados? ¿Abren una licitación o hacen un concurso, alguna entidad patrocinadora y uno accede?
o uno propone el proyecto y la metodología y todo, o es a lo contrario? Digamos que es un poquito de ambas, pero eso, digamos, los detalles, digamos, de la convocatoria en sí, lo vamos a hablar la otra semana. En principio, aquí lo que les estamos diciendo es, yo quiero que al menos nivelemos la cancha, que todos entendamos cómo funciona pago por resultados y que con esta información ustedes sean capaces de construir esas propuestas, porque hay, digamos, va a haber una rúbrica obviamente muy clara para saber quiénes acceden, digamos, a esa asistencia técnica, porque aquí también esto es un programa de asistencia técnica para el desarrollo de programas. No es que hay recursos para pagar por resultados, ¿cierto? Entonces, organizaciones, muchas de ustedes tienen la inquietud de, yo tengo en Techo este programa, ¿cierto?, de hábitat y vivienda, donde yo quisiera ser mucho más efectivo en lo que yo hago, cómo me ayudan a diseñar ese modelo, ¿cierto? Que es distinto a nosotros tenemos recursos para pagar por resultados en hábitat y vivienda. Entonces, eso como para darles claridad de hacia dónde vamos, porque también hay muchas necesidades que hemos encontrado aquí digamos, en el país, donde muchas de ustedes y organizaciones que están en el ecosistema de desarrollo tienen estas inquietudes de, pues pucha, este cuento me suena interesante, entretenido, pero yo cómo hago para entender bien cómo funciona esto. Entonces, eso va a ser parte, digamos, de lo que vamos a construir. Yo les voy a parquear esos temas de los detalles de la convocatoria, digamos, por el momento, porque lo vamos a hablar en detalle el próximo viernes. Simplemente les dejo como nosotros no vamos a financiar el pago por resultados, lo que queremos es financiar la asistencia técnica para que ustedes sean capaces de tener un proyecto de pago por resultados. Ese es el sentido de la lógica, donde la idea es dar unos apoyos que irán, digamos, en el resto de este año para ayudarles a construir un poco la lógica o el caso de negocio para hacer este tipo de proyectos, sea porque una organización tiene una organización que puede poner los recursos para pagar por resultado, o porque hay una idea de cómo llego a trabajar este proyecto con el gobierno o un gobierno local. Entonces, esa es la lógica y el sentido. ¿Listo? Perfecto. Sí, señor. Ok. Y les cuento brevemente un poco de, pues, toda esta historia que les conté. Estamos cambiando la lógica como de financia el desarrollo. Este es un tema que es relevante para la gente que pone recursos, y esto cómo llegó y cómo terminó esto en Colombia, ¿cierto? Y esa es la parte también que hace que esto sea muy atractivo, porque aquí en Colombia, digamos, ya hay unos marcos que permiten a una mayor escala hablar de estos temas. Entonces, en Colombia, digamos, en un comienzo, por allá cuando Instiglio nace en este país, comienza a haber unos campeones o unos actores que se interesaban en la agenda de mejorar la efectividad. Comenzamos a trabajar, comenzamos a hablar mucho, por ejemplo, con la Fundación Corona acerca de los temas de empleo. Se comenzaron a identificar potenciales sectores donde había mucha necesidad de mejorar la costo-efectividad del recurso, y eso derivó a que por fin, allá en el 2016, comenzáramos a trabajar en el primer proyecto, ¿cierto? Y había esta necesidad desde prosperidad social que se preguntaba, yo tengo una cantidad de proyectos de empleo con población vulnerable, ¿será que yo estoy logrando lo que yo quiero lograr? ¿Cuál es el resultado deseado de toda esa intervención? Y prosperidad preguntándose, mi resultado ideal es que esas personas efectivamente tuvieran un empleo, una colocación formal, y retuvieran ese empleo para que superaran trampas de pobreza con poblaciones, digamos, que estaban en niveles, pues, digamos, muy bajos, o que fueron víctimas, y, digamos, ciertas poblaciones, digamos, con muchas vulnerabilidades. Y la pregunta era, nos gastamos toda esta plata, ¿cómo evidencio que esto sí está logrando ese propósito de que esas personas superen a través de la consecución de un empleo esa trampa de pobreza? Se diseña un primer mecanismo de pago por resultados, de un bono de impacto social, y ese bono, digamos, evidencia la efectividad de darle información también a prosperidad de que efectivamente se puede hacer un programa, de que hay operadores de empleo en varias ciudades que son capaces de entregar resultados de colocación, y que no simplemente hay que pagarles porque hagan formaciones o talleres o capacitaciones, y comienza a entender también que en ese ecosistema también de inversión de impacto se puede hacer esto con bonos de impacto social, donde haya también inversionistas que están muy interesados en contribuir, digamos, con recursos y correr ese riesgo para que estas organizaciones que trabajan en temas de empleo puedan lograr esos resultados. Luego la alcaldía de Cali también se suma, se hace un segundo bono de impacto también en empleo,
y eso, digamos, genera, digamos, ya como un poquito más de ruido de necesidad. Otros actores comienzan a preguntarnos mucho de cómo se hace esto. Incluso, por ejemplo, la cooperación canadiense, hicimos otro proyecto en temas de cacao también acá en Colombia, donde ellos pagan por resultados también en esas cadenas de valor, en mejoras, por ejemplo, de productividad, ¿cierto? Como también la cooperación, en lugar de seguir pagando grants contra una cantidad de actividades, empieza a decir, pues yo no quiero pagar simplemente con eso, yo quiero pagar porque efectivamente, no porque usted visite una cantidad de fincas o porque entregue una cantidad de insumos, sino porque efectivamente están logrando mejoras en la productividad o mejoras en las exportaciones o mejoras en el nivel de ingreso de los productores de ciertas cadenas de valor, y eso genera, digamos, como ya un primer grupo de evidencia y de pilotos que el gobierno empieza a decir, esto sí tiene sentido, ¿cierto? Cuando se construye el plan de desarrollo del gobierno anterior, quedan estas ideas de pago por resultados en las bases, prosperidad social, ya con la evidencia que tenía de que esto funcionaba también, comenzamos a trabajar con ellos en el desarrollo de un mecanismo que fuera más escalable de pago por resultados, y se crea un fondo de pago por resultados público que está alojado, digamos, dentro de prosperidad social. Se trabaja también para que desde ese fondo se hagan muchos más proyectos de pago por resultados. El propio Prosperidad Social no solamente hace otros bonos de impacto con el apoyo nuestro, sino que internamente también empieza a ajustar la forma en que hace sus programas de empleo también para apuntarlos hacia pagar por resultados. Y eso, digamos, va generando esta institucionalización de los temas de pago por resultados, donde hay mucha más evidencia. Ahora, por ejemplo, la alcaldía de Bogotá también tiene un programa, y es un programa que es muchísimo más grande que cualquiera de los bonos que hemos hecho, ya institucionalizado dentro de su Secretaría de Desarrollo Económico, de pago por resultados en empleo, a una escala que supera en unas 4 o 5 veces cualquiera de los otros programas que habíamos hecho, y donde ya no es un bono de impacto, sino que directamente la alcaldía paga a los operadores por resultado de empleo. Terminamos hace también un poco, y esto entra ya, digamos, todos esos temas de empleo comienzan a consolidarse, y ya hay unas plataformas para hacer proyectos de pago por resultados en empleo, pero también en general proyectos de pago por resultado, tanto con el gobierno como internamente, digamos, desde organizaciones y fundaciones del desarrollo o cooperantes privados también en más temáticas, y se empieza a expandir en una etapa 4, digamos, el conocimiento de otros actores y sectores. Por ejemplo, y ahora creo que desde la Fundación Frisbee mencionaba, pero también hemos trabajado con la cooperación suiza en temas de competitividad, y la cooperación suiza también tenía un apoyo a cadenas de valor para superar temas de competitividad, e hicimos y firmamos hace unos 2 meses unos contratos de pago por resultados con Fundación Luc, con Casa Luker, perdón, en temas, por ejemplo, de innovación en la cadena del cacao y cómo se utiliza mejor el biorresiduo del cacao, que es muy contaminante. También, digamos, empieza a haber esos otros programas de pago por resultados que salen de los temas de empleo y que hablan de competitividad. Hicimos también, por ejemplo, diseñamos hasta hace muy poco un programa, digamos, con el ICBF en términos de cómo cambiamos los incentivos para que las contrataciones de los centros de desarrollo infantil se piensen también por resultados, sean resultados en la calidad de la prestación del servicio, sean resultados en el desarrollo infantil medio por niño o niña. Entonces, en Colombia comenzamos a tener todas estas organizaciones que están constantemente preguntándose, yo cómo logro avanzar en esta agenda de lo que es alcanzar mejores resultados de desarrollo. Y esto hace parte también de esa etapa 5 un poco, que es la más poderosa, y es cómo hacemos integración en políticas públicas y en capacidades en el gobierno, y lo que conocen, digamos, los actores de la radio como el mainstreaming, ¿cierto? Al final, el propósito de todo esto es que a través de todos esos programas, que diferentes organizaciones que pagan por programas de desarrollo y diferentes organizaciones que son operadores de servicios de esos del desarrollo, logremos crear todo ese conjunto de evidencia y de poder demostrar que la política pública, y sobre todo en todos los servicios que contratan en términos de desarrollo de los gobiernos, se puede hacer diferente, y cómo logramos que efectivamente cambien prácticas, por ejemplo, en la forma en que funcionan, no sé, los centros de desarrollo infantil, o que funcionan cosas como el programa de alimentación escolar, ¿cierto? Cómo también esto puede contribuir a mover y a cambiar la agenda, digamos, de desarrollo de nuestro país, donde la participación en la generación de evidencia en pilotos de muchos de los actores que están acá, pues puede contribuir a darle al gobierno tranquilidad de que esto se puede utilizar para muchas más cosas. Listo. Y les voy a contar ahora sí los casos puntuales, que de pronto algunos que
ya nos han escuchado hablar de la historia de lo que fue un bono o el otro, pero pues que lo aterriza más a entender muy bien qué es un mecanismo de pago por resultado. Un segundo. Sebas, creo que alguien tiene una pregunta. Dale, listo. Mejor mientras yo tomo agua. ¿Cuánto? Buenas. Sí. ¿Ya me oyen? Sí. Sí. Buenas tardes, Sebastián. Te habla Natalia Correa de la ASI Medellín. Acá estamos varios sentados del equipo y aprovecho para decir que no solo del equipo de la ASI Medellín, sino de varias secretarías del gobierno local. Desde la ASI estamos tratando de generar mucho conocimiento alrededor de estos mecanismos. Y quiero aprovechar para preguntarte lo siguiente. Estamos hablando dentro de todo el conjunto del mecanismo de pago por resultados, de los bonos de impacto y de los contratos de pago por resultados. Y nos has mencionado varias experiencias con gobiernos locales de contratos de pago por resultados y no necesariamente de bonos. La pregunta específica es, ¿qué haría que un gobierno prefiera hacer un contrato de pago por resultados donde entiendo que la figura del inversionista no existe, o un bono de impacto social donde sí está el inversionista y requiere, por supuesto, generar como una serie de relaciones de confianza con otros actores? Es más ágil el contrato de pago por resultados. Entendemos perfectamente que ambos se basan en resultados y en ambos casos se paga por los resultados. Pero la pregunta específica es, ¿un gobierno local es más proclive a firmar un contrato de pago por resultados o un bono? ¿De qué depende? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Ok, entonces, mecanismos de pago por resultados, existe una diversidad de mecanismos. El modelo, digamos, inicial es un contrato basado en desempeño o basado en resultados, donde se parece mucho más a un tipo de contrato usual que se puede hacer entre alguien que paga por algo y alguien que lo entrega. Y lo que pasa ahí es que uno simplemente está tratando de avanzar en cuáles son los hitos de pago para que dejen de ser las insumos y actividades tradicionales, a que haya unos hitos de pago que estén mucho más relacionados con ese resultado que yo quiero. Entonces, por ejemplo, está el tema del contrato basado en desempeño de la Alcaldía de Bogotá, tiene una licitación y creo que todavía están abiertos en temas de pago por resultados en empleo. Directamente la alcaldía que está diciendo, yo te voy a pagar un porcentaje por actividades tradicionales que vienen dentro de toda esa tarea de lo que se tiene que hacer en la ruta de intervención de empleo, pero yo te voy a poner ese incentivo o una parte de ese contrato, un hito de ese contrato se paga contra el resultado de la colocación laboral, ¿cierto? Entonces, es un mecanismo que en principio es mucho más escalable, mucho más fácil, digamos, también de acordar y diseñar. Y para muchos gobiernos locales, pues es mucho más sencillo también de hacer en términos de, si tú quieres invertir 30.000 millones de pesos en eso, pues es mucho más sencillo que tú ya tienes la plata como gobierno. ¿Tú para qué te tienes que montar en un modelo donde tienes que tener al inversionista para que sí aparezca ahí y esté en la historia? Supongamos nosotros queremos hacer esto en temas, me voy a ir al extremo, a centros de desarrollo infantil con el ICBF. Contratan 4.5 billones de pesos en centros de desarrollo infantil. Si yo quisiera escalar eso en términos de bonos de impacto, pues no voy a encontrar inversionistas. Seguro para un programa de 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos hay inversionistas de impacto felices de participar y apoyar en estas iniciativas, pero cuando estás pensando en escala, digamos, un bono de impacto es más complejo. El bono de impacto se convirtió en un mecanismo sexy, ¿cierto? Es como lo que suena, es la cosa que más se oye, que más sale en los medios, pero realmente la lógica importante es lo que está detrás y es cómo ponemos los incentivos para el pago por resultado. Solo que al comienzo de esta historia, obviamente, también los gobiernos eran más aversos al riesgo y en un bono de impacto, el inversionista es el que corre el riesgo y realmente el gobierno solo está pagando 100% contra resultados. Él no está adelantando capital a la organización que hace la tarea. Entonces, ambos modelos pueden funcionar, hace parte también seguramente, y por ejemplo, ese tipo de decisiones de qué modelo tiene más sentido, hace parte de lo que estamos pensando, se incluye dentro del apoyo técnico que estaríamos brindando en esta convocatoria o en este proceso, entender muy bien qué tipo de mecanismo funciona mejor. Entonces, para algunos casos, por ejemplo, para algunas innovaciones, y yo soy una organización, por ejemplo, voy a especular aquí con Daniel, Techo, ¿cierto? Es el berraco en proveer soluciones de vivienda a ciertas poblaciones, tiene un modelo, sabe cuánto le cuesta eso, sabe cuál es el resultado que entrega y lo que quiero es escalarlo, ¿cierto? Y venderlo. Quizás ahí lo que tiene además es por ejemplo, un inversionista de impacto que está dispuesto a apoyarle y a brindarle, digamos, a creer en él y decirle,
venga, que yo soy capaz de correr el riesgo por usted porque yo lo conozco y yo sé que usted hace ese programa muy bien, y yo trabajo, por ejemplo, con un gobierno o con otra organización que trabaja en estos temas para dar la cara por usted, para que usted que está tan seguro de que usted puede entregarme ese resultado, yo corro el riesgo por usted y yo firmo mi contrato de pago por resultados con esa organización, y obviamente la organización me pagará a mí una prima porque yo le adelanto el capital para que usted haga la tarea. Entonces, hace parte, digamos, de esa diversidad de mecanismos. Existen mecanismos de pago por resultados también entre gobiernos. Por ejemplo, a mí me encantaría, y hemos conversado mucho con el gobierno nacional, en los temas de descentralización, por ejemplo, también existen transferencias basadas en desempeño, y eso es un mecanismo de pago por resultados. Yo puedo decirle, por ejemplo, a las secretarías de educación, y esto es un programa, por ejemplo, que hicimos en Perú con el Ministerio de Educación, y las secretarías funcionan muy similar a como funcionan en Colombia, es yo te pago un 2% adicional porque me alcance ciertos resultados, por ejemplo, en infraestructura educativa, ¿cierto? Entonces, muchas de las secretarías, digamos, certificadas, que hay algunas pequeñas que no tienen tantos recursos y que es un recurso bastante inflexible, digamos, tienes que pagar, ya sabes, porque tienes que gastarte la plata, pues tú dices, uy, si yo en serio hago bien mi tarea y me gano 2% de presupuesto adicional que me va a permitir además hacer inversiones con mayor flexibilidad en unos temas que me parecen importantes para avanzar en la agenda educativa, lo pueden hacer. Entonces, mecanismos de pago por resultados hay muchos. Hay otros, por ejemplo, lo que hace, y quizás ustedes algunos lo han visto en la fundación de Bill y Melinda Gates, que es, por ejemplo, todo lo que son las competiciones basadas en premios, ¿cierto? La competición basada en premios es un mecanismo de pago por resultados. Si tú logras entregarme el sanitario que no usa agua, yo te pago, ¿cierto? Eso también es un mecanismo de pago por resultados. Entonces, es un cambio en la lógica. Nosotros, aquí pueden caber muchos más mecanismos. Incluso lo hemos trabajado, y parte de lo que hemos hablado mucho con también, por ejemplo, con el equipo del BID y el BIDLab, es también como, por ejemplo, los multilaterales y los grandes cooperantes dan, por ejemplo, préstamos basados en resultados, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, digo una organización como, no sé, el Banco Mundial o el BID o cualquiera de estas bancas multilaterales dice, sí, yo te voy a dar un préstamo para mayor acceso, por ejemplo, a agua, y no simplemente te doy como a una entidad territorial un préstamo, sino que te digo, si cumples, además, yo, por ejemplo, te puedo hacer descuentos en tasa de interés o te descuento una parte del pago, es también el incentivo a un pago por resultados. Entonces, hay muchos modelos que pueden caber dentro de la historia y que todos están apuntando hacia lo mismo, cómo mejoro la capacidad del gobierno para entregar mejores resultados. Ese es un poco el cuento. No sé, Natalia, si te fui claro. Listo. Tal cual, por ejemplo, por aquí mencionan la Agencia de Reincorporación y Normalización del Gobierno con un apoyo de pago por resultados de la Unión Europea. La Unión Europea, incluso nosotros también trabajamos con ellos desde el Fondo de Pago por Resultados, que le dijo al gobierno, yo te entrego esta subvención, creo que eran unos 9 millones de euros, y de ahí le puso condiciones de pago por resultados al gobierno. Por ejemplo, una parte de eso se la puso en colocación y retención laboral de población migrante, y nosotros le ayudamos también a Prosperidad, entonces, a pensar cuál es el mejor mecanismo para entregarle esos resultados a la cooperación de la Unión Europea, donde la Unión Europea le dice, yo te pago ahora la mitad, pero la otra mitad te la desembolso si me cumples tales resultados de colocación y retención laboral de esta población. Entonces, el cuento, digamos, va avanzando en que también los cooperantes que están diciendo, yo necesito estrategias de sostenibilidad y seguro de salida, digamos, a mediano plazo, pues esto hace que los gobiernos sean más efectivos y que piensen mucho mejor cómo lograr las cosas, o organizaciones también implementadoras. Listo. Entonces, bueno, les cuento ahora sí brevemente un poco la historia de un bono de impacto, y esto que, digamos, es como la historia común y tradicional que muchos de ustedes quizás lo han escuchado, quizás muchos otros no lo sé, pero igual para que todos nivelemos un poquito la cancha frente a qué es un bono de impacto. Y como les decía, y un poco que me gustó mucho la pregunta de Natalia, no es lo único que se puede hacer, se pueden hacer contratos basados en desempeño que son mucho más sencillos. Ahora, por ejemplo, con la cooperación suiza que les decía que hicimos un proyecto en cadenas de valor de café y cacao, la cooperación desde su programa de Colombia Más Competitiva hace un contrato basado en desempeño con estas organizaciones, donde les dice, usted mejora el nivel de ingresos, la calidad del café, las exportaciones, yo le pago un porcentaje contra eso y otro porcentaje contra algunas actividades más tradicionales. Entonces, la historia, digamos, del bono, digamos, o lo que surge acá como la historia principal de bonos de impacto y de pago por resultados en Colombia, surge con esta necesidad de, estamos en el 2015-2016,
12% de los colombianos desempleados, una tasa de desempleo de población joven aún muchísimo más alta, y aún muchísimo más alta en las principales ciudades del país y áreas metropolitanas. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer para mejorar esos resultados que se están haciendo cuando tenemos una organización como Prosperidad Social que ya estaba poniendo recursos en temas de empleo y que se pregunta, bueno, ¿y será que podemos mejorar la efectividad de los programas que estamos haciendo? ¿Será que hay una forma de que logremos impactar más a la población? Y así es que se empieza, digamos, a desarrollar esos bonos de impacto donde, y si quieren me voy para contarles un poco, me voy un poquito más adelante la estructura. Un bono de impacto donde dicen, junto con recursos del BID for en ese momento, ahora llama el BID Lab, y la cooperación suiza, vamos a pagar por resultados de empleo. Y vamos a incentivar a unas organizaciones para que me entreguen esos resultados de colocación y retención de población vulnerable. Yo no quiero seguir pagando, en este momento yo quiero pilotear un modelo de innovación para pagar por algo que no sea simplemente talleres, formaciones, subsidios a un transporte o un refrigerio para que puedan ir a una entrevista. Y ahí también se involucra entonces el sector privado desde sus fundaciones, en este caso Fundación Corona, María Santo Domingo y Bolívar de Vivienda, a decir, en especial con mucho liderazgo de Corona que conocía el sector de empleo, a decir, bueno, yo soy capaz de trabajar con unos implementadores, yo los conozco, yo sé cuál es el mejor modelo de intervención con esta población vulnerable para que efectivamente logren esos resultados. Yo trabajo con ellos y este grupo de organizaciones deciden ser los inversionistas de este bono de impacto. Esos inversionistas al final son quienes están corriendo el riesgo, ellos hacen un acuerdo con el gobierno de Colombia, con el BID Lab y Consejo, donde dicen, por cada persona que tenga una colocación laboral te pago tanta plata, por cada persona que tenga una retención a 3 meses te pago tanta otra plata. Y ellos, con esa inversión que están haciendo al comienzo, lo que dan es un capital de trabajo, un adelanto a los implementadores, para que ellos efectivamente puedan hacer su tarea, porque la mayoría de organizaciones implementadoras de estos proyectos necesitan pues un capital de trabajo y un flujo inicial donde no puedo decirte te pago todo contra resultados, porque te dirían pues sí, y yo de dónde contrato al equipo, dónde consigo el insumo o el material. Entonces esos implementadores hacen su tarea, entregan y cambian la forma en que están pensando, porque ya no les están diciendo que les van a pagar porque hagan tantos talleres o tantas formaciones, sino que les están diciendo, haga todo eso en el marco de que la mayor cantidad posible de gente consiga el resultado esperado, que es la colocación y la retención laboral, ajustan sus modelos de intervención, ajustan la forma en que se aproximan a las empresas también para encontrar las vacantes y hacer la intermediación y entregan, digamos, esos resultados de colocación y retención laboral, donde un tercero externo valida, digamos, esos resultados y le dice a los pagadores, efectivamente los resultados se cumplieron, le pueden desembolsar los recursos a esos inversionistas. Una pregunta que decían, ¿los inversionistas cuánto reciben? Digamos, ese pago que se había pactado de tantos millones de pesos por cada colocación y cada retención, que eso implica para ellos, normalmente en el modelo financiero, que el inversionista pues recibió un retorno, ¿cierto? No se calcula el precio, donde aquí el acuerdo inicial es entre gobierno de Colombia, Bitfomin y Seco, y le dice yo te pago $1 por la colocación y 500 pesos o 5 pesos por la retención. Así es el cálculo. Por eso les digo que al final para ellos sí representa que eso debió haber hecho un cierre financiero, porque al implementador le tuvieron que haber girado de pronto 1.4 y no 1.5, pero ellos corrieron el riesgo y le dijeron al gobierno, yo le ayudo para que eso que usted quiere lograr, esos resultados, efectivamente funcionen. Y aún así esos resultados son mucho más costo efectivos, así estas organizaciones hayan ganado, ¿cierto?, un retorno por haber corrido ese riesgo, lo hacen a un costo muchísimo menor de lo que antes los programas de empleo del gobierno lo hacían, al menos en este tipo de población. Entonces, ese es el valor, digamos, de haber hecho y haber diseñado este tipo de mecanismos, donde al final se tiene claridad de que cuánto me costó alcanzar ese resultado y a qué escala soy capaz de alcanzarlo, y cómo logro cambiarle la mentalidad a los actores, tanto desde el propio gobierno, a decir, yo voy a dejar de pagar por una cantidad de input, de insumos, y voy a comenzar a pagar por resultados de eso que yo quiero lograr. Entonces cambia el chip de eso y cambia el chip también de los operadores que dicen, mi pregunta no es simplemente cómo logro hacer toda la intervención y una ruta, sino me pregunto es, definitivamente estoy formando a la gente en las temáticas que son pertinentes, estoy yendo a las empresas adecuadas, estoy trabajando con la población que sí es, cómo logro mejorar esa
costo-efectividad. Y ahora, digamos, ya se han hecho más de 4 bis, y creo que hay una parte que obviamente, y creo que María Paulina lo puede compartir, hay una parte que nos llena como de orgullo de decir cuánta plata se ha movilizado, cuántos resultados se han alcanzado, cómo logramos evidenciar, y para el gobierno también es muy chévere poder decir cuántas personas con estos proyectos se colocaron o se retuvieron, casi más de 18.000 millones de pesos que se han pagado por resultados en empleo, se han hecho 6 intervenciones, ha habido más de 4 ciudades, pero más allá de eso, que obviamente es muy valioso y hay una cantidad de aprendizajes en términos de lo que es el modelo de empleo inclusivo y cómo se aterriza en modelos de pago por resultado, lo más importante es lo que ha generado en el ecosistema, ¿cierto? Porque lo que hizo es que el gobierno esté preocupado en decir, esto ya lo probé en empleo, vale la pena esto hacerlo en más cosas. Como les decía, el gobierno también se ha metido en temas de desarrollo infantil y en otras temáticas a preguntarse cómo funciona, y ahí está el valor, porque al final, como les decía, es muy chévere que a partir de cada proyecto nos preocupemos por la temática o el sector, pero que en conjunto, y hace parte de la tarea que hace CIPSCO y que hace también Instiglio, esto hace parte de una historia de transformación de la efectividad del gasto. Paro ahí un segundo si tienen alguna inquietud o pregunta sobre el modelo, digamos, de un bono de impacto social, y ya les voy a contar una historia del contrato, por ejemplo, de desempeño para empleo en Bogotá, que es parecido pero distinto. Dale, Natalia. No sé si en el chat, Lau, me ayudas. Sí, hay una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre colocados y retenidos? Ok, listo. Porque en principio, digamos, hay en este tema de cuáles son los resultados, que es una de las preguntas también interesantes para hacerse, porque seguramente ustedes se preguntan, yo no sé, yo me imagino a uno le dicen, yo trabajo en temas de desarrollo rural, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el resultado que quiere decir desarrollo rural? O yo trabajo en vivienda, ¿y qué quiere decir un resultado en vivienda? Eso es parte también de la tarea conceptual y de ciencia técnica que nosotros en Instiglio nos encanta resolver, porque es un problema difícil, es un problema complejo definir cuál es el resultado que evidencia que yo estoy generando la transformación. Entonces, en empleo, ha habido un poco más de proyectos en el mundo y hay un poco más también de historias, también de éxito sobre esto que es. Y lo primero es que uno, digamos, es muy lineal en este caso, ¿cierto? Las personas se les da cierto tipo de apoyo, de formación, se buscan vacantes y se colocan en un empleo. Pero obviamente podría esa persona perder su empleo a la semana o a los 15 días, y esa lógica de que consiga un empleo para efectivamente superar una trampa de pobreza implica que tiene un flujo de ingresos estable y permanente por un par de meses que ayude a romper ese ciclo de pobreza. Entonces, también parte importante de los programas de pago por resultados en empleo es cómo tratan no solamente de que mejoremos la efectividad, de que no simplemente entrenemos a la persona o la formemos o le hagamos alguna transferencia de capacidades o formación en habilidades blandas y duras, sino también de que la coloquemos. Entonces, chévere, ya lo coloqué, pero ahora mi preocupación es cuál es el resultado siguiente que quiero incentivar, y es que la persona tenga un empleo por varios meses, ¿cierto? Y que eso le ayude a superar, digamos, esa trampa de pobreza, porque va a tener un ingreso estable, porque va a asistir a un trabajo, porque muchas de estas personas además van a aprender a tener un empleo formal, ¿cierto? Donde más de la mitad de las personas que han participado en estos programas no han tenido empleos formales, ¿cierto? Entonces, como, ¿y por qué me están pidiendo que venga todos los días? Y yo tengo lo que hacer, entonces, ¿por qué no me voy? Entonces, digamos, hay unos cambios y transformaciones que uno puede lograr con incentivos de ayudarle y decirle a un operador, no solamente se preocupe porque usted consigue un empleo a alguien, sino porque trabaja con él en todo ese apoyo que necesita para que retenga el empleo, porque al final yo quiero es que esa persona supere una trampa de pobreza. Dale, Natalia. Gracias, Sebastián. No, solo quería decir que de verdad estamos muy contentos con esta, digamos, asesoría técnica o, digamos, este programa de asesoría técnica que ustedes están sacando, porque en el caso de los bonos de impacto, en su momento yo, digamos, estaba trabajando en una fundación que es Fundación Plan, que fue otro de los inversionistas en el segundo bono de impacto. Y quiero contar esta experiencia no por nada distinto. Ahora estoy en la ASI Medellín desde el gobierno local, por supuesto. No la comento por nada distinto a decirles que la Fundación Plan en ese momento se metió como inversionista para aprender sobre el modelo. Es súper importante entenderlo, entender muy bien cómo funciona para después poderlo llevar a cabo. Entonces, en ese momento la fundación entró, aprendió,
creo que ahorita está volviendo a retomar para ver cómo le da alcance. Entonces, aprender que a veces, en ocasiones, pareciera que si no hay recurso financiero involucrado en una asistencia, no es igual de importante como una asistencia técnica, y creo que es realmente valioso que todos entendamos cómo funcionan estos mecanismos muy bien para que después nos vayamos a nuestras entidades, especialmente en el gobierno local, lo digo en este momento para decir cómo estamos aprendiendo, ¿no? Y cómo funciona esto y cómo podemos entender mejor estos mecanismos. Solamente quería dar el ejemplo de Fundación Plan, que se metió porque es que además Fundación Plan, dentro de sus líneas estratégicas, no tenía empleabilidad, pero sí tiene otros temas que sabía y en prospectiva eran interesantes para aplicar este tipo de mecanismos. Reducción del embarazo adolescente, del embarazo temprano, pues en general, adolescente y en la niñez, otra serie de cosas, pero sabía, entendió, la junta directiva entendió que la única, la mejor, no la única, pero la mejor manera de aprender era metiéndose. Y el mejor rol para meterse en ese momento era invertimos 450 millones de pesos que nos retornaron después con interés. Entonces fue muy interesante, y quiero con esta pequeña intervención resaltar lo importante que es aprender y lo importante de esto que nos están ofreciendo como reto de asistencia técnica. Ok, Sí, perfecto. pero Dale, eso María Paulina. Yo quiero agradecerte, Natalia, esa intervención súper clave, porque nosotros desde el programa CIPSCO hemos hecho esas dos cosas, ¿no? Yo les mencionaba al principio. Hemos hecho un esfuerzo grande por estructurar, por diseñar, por lograr todos los actores, por ser copagadores de los bonos, pero también hemos hecho un esfuerzo importante en términos de recopilar esa experiencia, esos aprendizajes, y de ahí otra vez la cuña para que sigamos todos los que estamos aquí en contacto, sigan ustedes estas sesiones, participen del challenge, y sobre todo no nos dejen de tener en el radar como eso que somos nosotros, un programa de asistencia técnica de cooperación internacional. Tenemos un conocimiento a disposición de ustedes. Les vamos a ir compartiendo a lo largo de este año y en los primeros meses del próximo año, ya materializado, o digamos de una manera mucho más comprensible, todos esos aprendizajes, toda esa evidencia recopilada de cada uno de estos bonos y de la experiencia de los contratos basados en desempeño que tenemos, porque sí queremos que ustedes reciban de primera mano esa historia y esa experiencia, desde quienes fueron inversionistas, que era el ejemplo que tú mencionabas, hasta quienes han sido operadores de todo este esquema, hasta quiénes son los que verifican y qué historia cuentan, quiénes han sido intermediarios y qué historia cuentan. Y sobre todo que sabemos que este conocimiento que muchos de ustedes siguen viendo muy enfocado a un tema de empleo específicamente, se puede, como lo mencionó Sebastián antes, y quiero ser enfática en eso, se puede trasladar a otros sectores. Y aquí yo estaba viendo en el chat, y Seba, ya te devuelvo por supuesto el micrófono, que si puede haber uno o más resultados. Yo creo que de eso también hace parte el conocer esto, qué significa, porque preguntabas, el resultado, digamos, de estos bonos se estaban midiendo dos tipos de resultados, y por lo tanto pagando por dos tipos de resultados: esa colocación y luego esa retención de esa persona. La persona firma su contrato, es un empleo formal, pago por eso, y esa persona a los 3 meses identificamos si hay una persona que mantuvo ese empleo a 3 meses, o también, como se logró en otros bonos, incluso a 6 meses. Entonces, la idea es sigan acá conectados también, para que vayan aterrizando esto a cada una de sus realidades. Porque lo importante es conocer el esquema, conocer el cuento completo, y ya ustedes se pueden ir identificando en distintos roles, pero sobre todo identificando qué es un resultado, para que paguen por el resultado, para que cobren por el resultado también. Y ya, Sebas, te devuelvo el micrófono y la sesión. Gracias, Natalia, otra vez. Listo. Por aquí Alexis escribe qué experiencias colombianas vale la pena resaltar. Yo creo que más o menos les hemos contado. Todo lo de empleo es un buen grupo, y obviamente es la historia más atractiva, sexy, es lo que incluso a nivel internacional, digamos, lo que se destaca mucho de Colombia. Pero como les decía, por ejemplo, la cooperación canadiense tiene un programa, digamos, siempre me olvida este nombre, SECO, ¿cómo es? Bueno, esta organización de cacao global, internacional, muy grande. Les diríamos un proyecto de pago por resultados en cacao, ¿cierto? No simplemente, y parte de las frustraciones, por ejemplo, de los cooperantes es: yo tengo una cantidad de programas de asistencia técnica en temas de café, cacao, temas productivos, y sí, siempre es cuántas fincas visitaste, cuántas mediciones de calidad del suelo tuviste, pero
mejoró la calidad del producto, mejoraron las exportaciones, mejoró el nivel de ingresos, entonces cómo transformamos también eso y lo hemos hecho, digamos, tanto en temas de cacao con la cooperación canadiense, como en temas también de café y de cacao con la cooperación suiza. Digamos, esos son como los mecanismos famosos. Seguramente hay otra cantidad de organizaciones que a su medida o a su entendimiento también han tratado de sofisticar los hitos por los que entregan recursos o los pagan. Quizás no están todos sistematizados, pero estos que te conté son las cosas que se han implementado. Que creo que además también es parte de lo otro de toda esa historia de pago por resultados. Estamos moviendo la aguja porque esto es una historia de una década, de 15 años, y hay otra cantidad de iniciativas que hemos diseñado que también se han quedado a veces parqueadas. Cuando nosotros empezamos hace unos 10 años, por ejemplo, en Medellín también tratamos de trabajar con temas de embarazo adolescente, pero no había quien entregar esos resultados, por ejemplo, que es también, yo puedo ser un pagador, yo puedo decir, yo quiero pagar porque disminuya la tasa de incidencia de embarazo adolescente en tal territorio tanto por ciento, pero pues puede que no haya organizaciones con la capacidad de entregarte eso en ese territorio, ¿cierto? Entonces también es la pregunta de, pucha, ¿es capaz de pagar por algo que efectivamente se puede lograr o no? Eso hace parte también de tratar de construir un buen mecanismo de pago por resultados. Yo tengo que ser capaz de entender que lo que yo quiero incentivar sí es incentivable, que hay metas que son ambiciosas, pero que son realizables, que transfieren un buen nivel de riesgos y puede haber uno o más resultados. Hay temas que les he dicho que hemos trabajado, por ejemplo, o incluso que otros han trabajado. La cooperación canadiense con otras organizaciones ha trabajado en temas de educación rural. Todavía no han ejecutado el proyecto, simplemente quedó, digamos, está en la etapa pues, de diseño desde hace un tiempo. Nosotros también hemos diseñado temas de pago por resultados que no han sucedido. Con temas con el gobierno nacional, en temas de competitividad, también tuvimos varios diseños. Este programa que hicimos con el ICBF en términos y con UNICEF en cosas de desarrollo infantil y cómo transformamos la contratación de los CDIs. Desafortunadamente, un tema de vigencias futuras, de presupuesto, no nos permitió, digamos, contratarlo antes. Entonces, ahora estamos con todo el tema de cómo logramos que esto y se contrate. Entonces, experiencias que es la historia más interesante de Colombia, es que nosotros sí podemos contar muchas historias de la implementación y la ejecución. Empleo, cadenas productivas, competitividad, creo que es como lo que más está ahí. Pero viene ahora todo el impulso de muchas más organizaciones, incluso algunas están aquí, con otras hemos hablado de cómo lo hacemos, ¿cierto? Temas de protección, restitución de derechos de infancia y adolescencia, temas del sistema de responsabilidad penal adolescente, temas de desarrollo infantil, temas de competitividad a nivel nacional, temas de productividad. Hay muchas temáticas que pueden contarse. Dale, Daniel. Sebastián y María Paulina, una pregunta más del lado de los costos y de los inversionistas. Quisiera preguntarles cómo se ha manejado este tema digamos, de la prima que tú mencionas que se le paga al inversionista y si ha estado relacionada 100% a cómo cómo ha venido funcionando el mercado de inversionistas en el mundo, que por ejemplo en este momento las tasas están muy altas. Quisiera saber si los inversionistas han tenido un tratamiento diferente por ser temas sociales o o desde CIPSCO y desde Instiglio se han dado cuenta que es mejor manejar las tasas de mercado. Y también quisiera preguntar, muy atado a la pregunta anterior, del 100% que vale, digamos, poner 1.000 personas empleadas, ustedes han podido hacer el contrafactual de bueno, esto nos valió pagándole a Deloitte, en este caso como verificador, al inversionista sus tasas de interés, y esto nos hubiera valido sin esos costos administrativos. Claro, el programa es una maravilla porque nos garantiza que el recurso público pues nunca está comprometido. Pero sí, un poco esas dos preguntas. Ok, si querés empiezo por la primera de inversionistas. En general, en los mecanismos de pago por resultado, buena parte de los inversionistas son inversionistas de impacto, es las inversionistas sociales. Como lo ves acá, son fundaciones, ¿cierto? O como lo mencionaba Natalia, plan. Entonces son organizaciones que en parte están comprometidas también con que esos temas sociales funcionen. Entonces, a pesar de que uno sí trata de tener tasas de mercado y algunos retornos que sean similares a lo que son tasas de mercado, evidentemente esto sucede porque están dispuestas estas organizaciones también a apoyar esta práctica social. Pues aquí no sé si María Paula me va a regañar por lo que digo, pero es un poco de
al final, una fundación de este estilo tiene un endowment que lo pone en unos CDTs o en cualquier otro instrumento de deuda que tampoco le va a rentar mucho, pero que le va a asegurar que tiene el endowment ahí puesto. Qué bacano que existan mecanismos de este estilo que no solamente quizás le rentan lo mismo, pero además apoyan que efectivamente con eso se está haciendo resultados. O los ponen, por ejemplo, en temas de ESG. Entonces viene todas las polémicas de que si eso sí era ESG o no era ESG y todo lo demás. Entonces, en principio, seguro que quizás en unos años haya un desarrollo de un mercado de inversionistas de impacto mucho más amplio, pero en principio las organizaciones que han participado tanto en Colombia como en la mayoría de otros países al comienzo son organizaciones que están comprometidas con la temática social. Hay muchas formas de fijar precios, entonces no te voy a decir que hay una sola, pero digamos en Colombia lo que se pensó primero era cuánto le cuesta, digamos, a cuánto se gasta normalmente el gobierno en un programa de empleo, cuánto le cuesta a los operadores hacer los programas de empleo y cómo logro a partir de ahí construir un precio que esté en el medio de eso, que si usted se gastaba, supongamos, 5 pesos en cosas de empleo sin saber qué conseguía, y en cambio el operador es capaz de decirme yo por 2 le entrego ese resultado, pues ahí tengo, ¿cierto? Esos 3 pesos para generar unas ganancias de eficiencia en ese mercado, ¿cierto? Ese es el modelo de un bono de impacto. En modelos, digamos, de contratos basados en resultados, también es distinto, hay diferentes formas de ponerlo, pero a veces no es, digamos, hay veces que es más sofisticada la construcción del precio, a veces menos sofisticada, a veces también, digamos, y yo lo digo y eso a veces me genera, digamos, peleas con algunas organizaciones públicas y es, yo no sé cuánto vale un resultado, yo sí sé cuánto gasta usted, le estoy diciendo que gaste menos y que pague solo por el resultado. No tengo claro si ese resultado puede costar incluso aún mucho menos y tampoco podemos hacer a veces más estudios de mercado, pero si usted gastaba 10 y yo le digo que gaste 8, pues no me pelee, pague 8 porque yo le estoy diciendo que lo pague contra el resultado y si usted no lo paga, pues está cuidando la plata pública, porque en lugar de seguir gastándose 10 pesos en algo que no funcionaba. Entonces, dependiendo del contexto, dependiendo del mercado, por ejemplo, hay cosas, te digo, este último proyecto que hicimos con la cooperación suiza, una pregunta, ¿cuánto cuesta sacar una innovación de un producto con biorresiduo de cacao al mercado? O sea, eso no hay, no tengo un benchmark, no tengo otra organización nacional, no, en el proyecto de Sri Lanka costó esto, no sabemos. Entonces también le toca a uno ir llenando un montón de vacíos, pero eso no quiere decir que no se puede, que no se puede construir experiencias, digamos, relativamente fuertes para saber cómo determinar ese precio y el retorno. Y la segunda pregunta, perdona, no te hice, me perdió, que me hacías era alrededor de con inversionistas y luego me dijiste del... Como los costos de operación más del Ok, verificador. entonces depende cómo lo mires, ¿cierto? Entonces yo te puedo decir que hay, es decir, yo puedo decir que mi programa, dado que me gasté plata en verificación y que me gasté plata en Stiglio porque era el asesor que lo diseñó y me gasté plata y tiempo, otras organizaciones que participaron, pues hace parte de ese diseño. Eso es importante tenerlo en cuenta, pero entonces depende cómo lo ves. Si lo ves como hice un programa para esto o hice un programa para incidir en política pública, que es TIPSCO, ¿cierto? Entonces, yo puedo decirte sí, aumentaron los costos de la estructuración que quizás si lo hubieras estructurado de la forma normal te hubiera costado menos o incluso el mismo precio, pero es que nosotros estamos aportándole al ecosistema de innovación en gestión pública algo distinto. Pero sí es una consideración importante y a veces yo también le digo a algunas personas como, pues usted se va a gastar 100 pesos en la ejecución de un proyecto y le cuesta 50 la otra historia de verificar y crear, pues yo no sé si es lo más efectivo. Creo que mejor gaste la plata como le iba a gastar y no cambiemos el modelo. Pero son buenas preguntas para hacerse. Hemos, a medida que uno va teniendo más conocimiento de más sectores, pues obviamente se pueden hacer eficiencias, digamos, en los modelos, ¿cierto? Pero hacer mecanismos de pago por resultado, dado que implican esa discusión de qué es un resultado, es una parte conceptualmente compleja y la parte de poner el precio es compleja. A medida que uno genera más evidencia, pues eso se va alivianando. Para nosotros, y lo vimos mucho en Colombia, hacer un proyecto, por ejemplo, de empleo, es mucho menos costoso tanto en plata como en tiempo que hacer un proyecto en, no sé, por ejemplo, en algo de techo, en vivienda, donde sí conocemos una experiencia, sí hemos hecho cosas en otro lado, pero no conocemos el contexto colombiano. Por aquí tienen un tema de preguntas. La asesoría contempla hablar
con los implementadores mencionados como el gremio caficultor y cacaotero para conocer la experiencia. Desde digamos, en la segunda sesión les vamos a traer un par de casos y les vamos a dar un menú como de experiencias que pueden funcionar, algunas en inglés, otras en español, en diferentes temáticas, desde cadenas de valor, temas de wash, temas de empleo, creo que de vivienda, no sé si tenemos, podemos revisar qué hay y les podemos dar opciones y menú. En principio, en estas experiencias y esto que les estamos contando en estas 2 semanas, pues no vamos a profundizar muchísimo, digamos, en temáticas en particulares, sino que la idea es cómo abordo mi problemática desde una lógica de pago por resultados. En la parte 2, y las personas o las organizaciones que efectivamente seleccionemos para darles el apoyo y la asesoría técnica, revisaremos bien qué tipo de conversaciones podemos tener con los implementadores de este tipo de proyectos y cómo uno los conecta, pero en todo caso yo creo que en estas les vamos a dejar al final de cada sesión como un two-pager con enlaces, con información para que también lo puedan hacer, y también ahora al final les paso mi contacto y mi correo para que nos sigan escribiendo, como María Paulina creo que también lo había puesto en la página de Cipsco, tenemos también un formulario de contactos. Les cuento brevemente y vuelvo y les abro el micrófono y yo no tengo problema en quedarme otro rato, digamos, con ustedes en Bogotá, ¿cierto? En Bogotá también quisimos, y un poco en línea con lo que decía Natalia, esto como se come de una forma diferente, y es, en Bogotá también llega la Secretaría de Desarrollo Económico y nos dice, bueno, se agrava el desempleo con la pandemia, se agrava aún mucho más con población joven, y tengo además una cantidad de población que no tiene, pues, digamos, la formación, digamos, más pertinente. Entonces, también con ellos trabajamos en cómo logramos transformar, digamos, ese modelo de que ellos tenían, donde contrataban también o unas formaciones por un lado o una intervención laboral por el otro, tienen una agencia de empleo, ¿cierto? Con algunas capacidades, pero no para lograr el alcance de lo que eran las metas del plan de desarrollo, ¿cierto? Entonces, si hay una agencia de empleo que está colocando, no quiero ser injusto porque me olvida el nombre, pero supongamos 1.000, 2.000 personas en un año, y yo estoy pensando que mis metas del plan de desarrollo son 40, 50.000 personas. Entonces, ¿cómo logramos aprender de todas esas experiencias de pago por resultados en empleo a través de bonos de impacto para diseñar y transformar una forma en que un gobierno local incentiva, digamos, a sus operadores de empleo en una ciudad para que alcancen los resultados que la ciudad está buscando? Entonces, con ellos trabajamos el año pasado, y este es un programa que incluso, y no tengo claro, María Paulina, si ya salió la siguiente fase, digamos, y etapa, pero ya, digamos, la alcaldía contrató a unos operadores para que empiecen a trabajar en pago por resultados, y ahora está buscando, digamos, una segunda tanda de operadores, donde la alcaldía tiene una cantidad de recursos, donde le está diciendo a los operadores del sistema, yo quiero estos resultados de colocación o en particular, ¿cierto? De colocación es lo que está poniendo mucho énfasis. Tengo estos recursos disponibles y, señores implementadores, pónganse las pilas, porque Bogotá es una ciudad que está pensando en resultados. Hoy no estamos pensando solamente en dar formaciones y capacitaciones. En algunos de estos programas o subprogramas podía haber unas temáticas particulares para cerrar unas brechas, pero Bogotá dijo, vamos a pagar por resultados, y yo quiero incentivar a las diferentes organizaciones que trabajan en el tema de empleo en resultados. Entonces, como ven, y estos son cifras, simplemente ideas preliminares de lo que nosotros habíamos hecho ante la alcaldía, pues ha ajustado, pero sí, yo quiero alcanzar 45.000 colocaciones, muy distinto a lo que yo les contaba un poco. El monto de lo que hemos alcanzado en los otros programas va por las 5.000, que son programas generadores de evidencia, no eran programas de escala en principio, ¿cierto? Eran programas para generar innovación y evidencia, y no tanto, digamos, para generar esa escala que obviamente es hacia donde nos queremos mover. Entonces, en Bogotá ya esto se está haciendo, y esto también se comunica un poco con lo que ha sido la institucionalización de ese pago por resultados en el gobierno desde el fondo que ellos tienen, el Fondo Logra, que se crea, digamos, dentro de Prosperidad Social, y desde ahí, digamos, se han hecho programas de pago por resultados. Incluso el fondo podría, digamos, ayudar, digamos, como una herramienta, como ese vehículo que ya está creado financieramente, porque es digamos, una fiducia donde se pueden entregar recursos para que ese fondo pague por resultados a nombre del gobierno, por así decirlo. Entonces,
logra generar esa innovación, logra promover inversión de impacto, logra además quedar incluido dentro de una política pública porque salió un COMPES, digamos, de pago por resultados a finales del año pasado. Entonces, tenemos todo ese contexto ahí de cómo hay actores ya públicos que están institucionalizando estas historias y como yo les contaba un poco, cada vez muchas más organizaciones trabajando en esas temáticas, Alcaldía de Bogotá, ACNUR, Unión Europea, en muchas más temáticas, primera infancia, competitividad, titulación de tierras, migrantes. Entonces, vale la pena preguntarse cómo es que logramos, digamos, mejorar, digamos, esta historia y cómo esto cabe en muchos más temas. Esperen, aquí les cuento. Entonces, para ir cerrando y para darles de pronto un espacio, digamos, de lo que sigue, pues lo que les contábamos de, hoy queríamos contarles en esta hora y media un poco la historia de lo que es financiación basada en resultados, por qué es relevante, por qué agrega valor, porque esto es más allá de empleo, ¿cierto? Hay muchas más temáticas que pueden caber acá, y cómo esto es la apertura de este proceso, un reto avance en pago por resultados para construir las capacidades en ustedes, para que cuando hablen de pago por resultados sepan de qué me están hablando y eso cómo se come, y también para que este ecosistema vaya ampliándose y luego puedan también aplicar esta segunda parte de este proyecto donde es, venga, ayudemos a montar al menos una idea de lo que va a ser ese mecanismo de pago por resultados. Yo creo que voy a parar ahí un momento, esperen que me falta un slide que se me perdió aquí. Vuelvo y se los comparto con las fechas y las preguntas que están haciendo. No me actualiza. Lau, si puedes compartir el tema de fechas, que no me... tengo una versión que no tiene eso actualizado, pero ese era un poco digamos, el alcance de la conversación del día de hoy. Contarles a ustedes como esta historia, invitarlos a participar. La próxima sesión, digamos, va a ser para que hablemos ya de otro caso más aterrizado de, bueno, yo tengo un problema y ese problema cómo lo aterrizo para entender si eso tiene sentido para pago por resultados o no. Que eso realmente es la parte, digamos, un poco más de sustancia de que listo, yo vi el ejemplo de empleo, pero ¿y será que mi problemática de por aquí pusieron una, de intervención con temas de obesidad, sobrepeso, eso tiene sentido pagar por resultado? ¿Cuál es la barrera del resultado que estoy teniendo? ¿Cómo la pienso? Entonces siguen estas dos sesiones, la próxima es el martes, también a la misma hora, y donde vamos a hablar un poquito más de estas temáticas de cómo analizar si mi caso tiene sentido para pago por resultados, presentarles un par de casos, dejarles ahí, digamos, en la agenda esas ideas les vamos a compartir el two-pager donde tenemos muchos más links al estilo de un resumen un poco de lo que se conversó y temas para los que quieran profundizar con lecturas y documentos que tenemos de interés, y la última sesión el otro viernes para ahí sí contarles en detalle todas las preguntas que tienen sobre cómo funciona el caso, ¿cierto? El reto, ¿cierto? Cuándo se abre la convocatoria, qué requisitos tienen, qué tienen que presentar, cómo se compite y todo lo demás. Entonces, esa sería un poco la agenda. Les vamos a enviar a todos los que nos dejaron el registro en la lista de asistentes ese two-pager. Creo que también, Lau, tenías por ahí el link, creo. O si no, en todo caso, se los vamos a enviar, y si quieres pasen todos más bien a mis datos de contacto, y quedamos pendientes también un poco de sus preguntas. Yo me puedo quedar aquí otros 15 minutos sin ningún problema, si alguno tiene más comentarios o inquietudes, pero muchísimas gracias por la atención, por el tiempo. María Paulina, no sé si quieres hacer un segundito. Sebastián, ¿cómo estás? Sí, dale, Omar. ¿O quién me está hablando? Sí, Omar, buenas tardes. Yo pertenezco a la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por toda la información que nos has brindado. Específicamente yo tengo un trabajo con niños con sobrepeso y obesidad. En este caso, hacer un programa donde uno generara un bono de impacto social a las familias que logren que los niños que estén en esa condición disminuyan su índice de masa corporal y logren llegar a una condición de sobrepeso de normalidad. Como resultado sería ese,
se podría generar un bono de impacto social, o sea, sí estaría enmarcado dentro de las condiciones que ustedes establecen para este tipo de programas, o estoy echando globos nomás. Muchas No, gracias. creo que una parte de lo que decís puede caber, ¿cierto? La parte de cómo generar un incentivo para que efectivamente disminuya el sobrepeso en una población que tiene unas problemáticas, cabe un mecanismo de pago por resultados. No sé si es un bono y no sé si como mecanismo puede ser un contrato, digamos, directo a la gente, y no sé si es directamente a las familias, creo que eso es lo otro, no sé si es a una organización que trabaja con ellas y esa organización sí se le paga, o es simplemente una transferencia de dinero condicionada a aquellos que cumplen el reto. En principio, por así decirlo, las transferencias de dinero condicionadas son más o menos un mecanismo de pago por resultados. Lo que pasa es que para hacer a veces estas cosas un poco más escalables, nosotros lo hacemos más a nivel organización, pero hay temas de salud que lo hemos hecho. Por ejemplo, hicimos un proyecto con el Instituto de Seguro Social en México de disminución de incidencia de diabetes tipo 2 en una comunidad, ¿cierto? Porque al final, ¿qué le pasa, por ejemplo, al Seguro Social en México? Pues yo sé que a toda esta gente que sufre, digamos, de diabetes tipo 2 me va a costar una cantidad de plata en el sistema. Yo más bien me gasto menos plata en la prevención, pero pago porque efectivamente se reduzca la incidencia y no simplemente por hacer una intervención. Entonces, los temas de salud y temas como el que mencionas sí caben. Lo que te digo, no sé si es el modelo que pusiste ahí, pero la temática sí queda dentro de las cosas que uno se puede imaginar, y sobre todo si ustedes, que creo que es también lo valioso como entidad pública, es ustedes se van a gastar ya unos recursos en un programa de ese estilo. Venga, pensémoslo mejor y pensémoslo alrededor de cuál es el resultado que puedo lograr. Entonces, claro que cabe. Dale, Juan David. Sebastián, muchas gracias. Aquí en Pereira ya tenemos con la alcaldía un proyecto que ellos financian en parte. Si quisiéramos desde Fundación Frisbee decir vamos a escalar, a crecer el proyecto para el diseño, bien sea de un bono de impacto social o de un contrato de pagos por resultados, el fondo que se constituya puede tener tanto recursos de la alcaldía como financiador como recursos nuestros. Es decir, ese fondo puede tener recursos de nosotros como los mismos implementadores de la estrategia. Ok, ahí empieza a haber como unos enredos de incentivos, ¿cierto? Porque al final, para poder hacer un contrato basado en desempeño, que es como la figura básica, es yo tengo a alguien que paga por algo que incentiva a este otro actor. Entonces, como que a veces si vos te estás incentivando a vos mismo, cambia un poco la estructura del incentivo, pero lo podemos conversar, ¿cierto? Nosotros tenemos donde, digamos, incluso en el bono de impacto de empleo que se hizo y que todavía está en una segunda fase de ejecución con Confama, sigue pagando el grupo del fondo, ¿cierto? Con los recursos de la cooperación suiza, Prosperidad Social y BitLab, e incentivan, digamos, a Confama, ¿cierto? Y Confama es operador, pero también es inversionista de su propia operación, ¿cierto? Eso sí se puede hacer, pero no es que Confama se paga por sus propios resultados, por así decirlo. Al final se lo está pagando alguien más, se lo está pagando este fondo. Sí, es incluir a otro con la confianza de que uno mismo participa en el riesgo. Eso sí que significa que yo me estoy pagando a mí mismo, sino que estoy participando en el riesgo. Entonces, si a vos la alcaldía te paga, pero vos como fundación decís que corres parte del riesgo de tu operación, pues sí, se puede montar un bono. Creo que a veces hemos tenido algunas discusiones de cuál es la estructura más eficiente y si eso realmente sí es un bono, si es más un contrato basado en desempeño, porque al final es más o menos adelantarte tu propio capital de trabajo como organización. Entonces quizás hay una estructura más liviana donde se podría hacer, pero también cabe. Súper, muchísimas gracias. No sé, alguien más por ahí, no sé, Lau, si en el chat me faltó alguna pregunta. No, Seba, yo creo que más bien recordarles que por aquí en el chat les pusimos un link con un formulario en donde nos pueden mandar otra vez preguntas específicas, cómo contactarnos. Ya se los voy a volver a poner. Y recordarles también, visiten nuestra página web cipsco.co. Ahí también hay una biblioteca interesante de otros recursos y para la mayoría también de las preguntas que han hecho, con sus correos electrónicos en el registro que hicieron, así como en el formulario que han llenado. Nosotros les vamos a enviar de nuevo el recordatorio para la próxima sesión, el link para conectarse a la próxima sesión y todo el material de trabajo que incluye pues esta grabación, la presentación y el resto de documentos o herramientas que vamos a ir, que mencionó Sebastián hoy y que vamos a ir también compartiendo con ustedes. Entonces, de todas maneras, aprovechen el resto de los recursos, aprovechenos a nosotros, escríbanos al formulario sus dudas, sus ideas y también
quiero decirles que estuvimos conectadas más o menos unas 90, 96 personas durante la última hora y media. Estamos súper emocionados por eso, no solamente para conocerlos a ustedes y que nosotros nos conozcan y que ustedes nos conozcan a nosotros, sino que también sea esta una oportunidad para que se conozcan entre ustedes, empiecen a compartir lo que hacen y empiecen a pensar en cómo podrían incluso unirse de cara a oportunidades en temas de pago por resultados, bien sea para pensar el proyecto, para operar los que ya hay. Entonces no olviden que siempre es una invitación para que sea un intercambio y un diálogo entre todos nosotros. Sebas, agradecerte a ti, a tu equipo y a todos los que estuvieron acá conectados con nosotros para nosotros como programa y sobre todo para nuestros financiadores ECO y BID, pues importantísimo esa asistencia y este reconocimiento que nos dan ustedes conectándose con nosotros en esta hora de almuerzo. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego.